150 curiosidades sobre Death Note. Creo que es número récord, así que si disfrutás del video, seguime que no te vas a arrepentir. A lo largo de la trama, L le da porcentajes de probabilidad a quienes cree que pueden llegar a ser Kira, y si bien le da Light ciertos números como el 5%, en realidad son falsos, porque el autor de la obra confirmó que sin importar el porcentaje que L diga, en realidad por dentro sospecha de la persona en más de un 90%, lo que nos indica que por su forma de hablar y demás, L asumía que Light era Kira al 100%, sin embargo no podía decir nada al no tener evidencia para demostrarlo. El par es una de las principales razones por las que Death Note es tan importante, y al igual que siempre se pudo apreciar, son representados como polos completamente opuestos, a tal punto de que Light usa una PC común y L usa un Apple Macintosh. Sin dudas, un gran detalle por parte de los responsables de la obra, y justamente el par casi que no existe, ya que Death Note inicialmente era un capítulo piloto no canónico dentro de la historia que conocemos, centrado en un niño de 13 años llamado Taro Kagami que encuentra una de las famosas libretas, y obviamente la historia tenía varias diferencias con el producto final. Una de las más destacables es que el usuario del cuaderno también recibía el Death Eraser, un borrador capaz de traer de vuelta a la vida a las personas asesinadas con el Death Note, un concepto muy interesante que pudo haber cambiado muchas cosas, pero que finalmente no se incorporó en la versión a la que nos acostumbramos. Por cierto, el diseño de Taro Kagami adulto es el que están viendo en pantalla, como podrán ver, un aspecto muy similar al de Teru Mikami, y es que sí, se reutilizó el diseño del niño para el personaje mencionado. En cuanto al protagonista, al igual que otros personajes, escribe su nombre con kanjis, caracteres de la escritura japonesa que cuentan con uno o más significados cada uno. Yagami está escrito con los kanjis de noche y de dios. Según su creador, la vida de Light se arruinó por completo en el instante en el que tomó la Death Note, y declaró que si nunca lo hubiera hecho, lo más probable es que haya terminado siendo muy parecido a su padre y a L, y que seguramente habría terminado en la policía. Si su voz le resulta conocida, es porque es interpretado por el gran Mamoru Miyano, responsable de Chrollo Lucifer, Osamu Dazai, Atsumu Miya, Doma y Rintaro Kabe, entre muchísimos más. Ryuk, por otro lado, está bajo la tutela de Nakamura Shido, quien también da vida a Hijikata Toshizo o a Saga, por nombrar un par, aunque su voz no es tan conocida como la de su compañero. El diseño del Shinigami está inspirado en el joven Manos de Tijera de la película homónima de 1990, y al principio casi que tenemos a un Ryuk todo humano y guapetón, ya que dotarlo de características humanas estaba en la idea inicial. Sin embargo, se le terminó dando la apariencia oscura que podemos apreciar con el fin de diferenciarlo de Light, a pesar de la dificultad que representaba dibujarlo de ese modo. Si alguna vez se preguntaron cuánto mide el Shinigami, que yo sé que no, pero igual les cuento, tiene una estatura de nada más y nada menos que de 2,30 metros. De acuerdo a Tsugumi Ohba, las manzanas en Death Note representan en parte el fruto prohibido en el libro del Génesis, donde la serpiente engaña a Eva para que ella y Adán se alimenten del fruto. Además de que según el creador, el rojo va bien con el cuerpo negro de Ryuk y encajan con la bocota del personaje. Aprovechando que lo mencioné, Tsugumi Ohba es el que se encargaba de escribir la historia, mientras que Takeshi Obata era el responsable del dibujo y el arte de Death Note en general. Al parecer no se conocieron en persona hasta 2004, estando ya el manga en publicación, ya que trabajaron junto a un editor que se contactaba con cada uno para llevar a cabo el proyecto. Ohba se encargaba de crear las viñetas con los diálogos y de agregar bocetos básicos. Los enviaba al editor y después de que este chequee todo, se las enviaba a Obata junto al guión básico terminado, más una distribución de paneles que estaba casi a punto. Entonces el artista determinaba expresiones, ángulos y demás al crear las ilustraciones finales. Ohba creía que algo muy detallado sería cansador para Obata y consideraba que tendría un efecto negativo en la atmósfera del suspenso, por lo que Takeshi Obata terminó trabajando con descripciones básicas como por ejemplo edificio abandonado. De todas maneras, los resultados fueron excelentes. Este último al principio quería dibujar los Death Note de otra forma, similares a una biblia, pero más tarde pensó que sería un diseño difícil de usar, así que terminó optando por un cuaderno. Con respecto a las reglas, si el propietario de un Death Note lo pierde o se lo roban, tiene un límite de 490 días para recuperarlo. Si no lo hace, va a perder la propiedad del mismo y por ende los recuerdos sobre la libreta. Algo que no puede hacer es matar a una persona de menos de 780 días de edad, ni a una persona que tenga más de 124 años. Tampoco puede terminar con alguien que le queden 12 minutos de vida, ni a una persona cuya muerte esté fijada por una fecha u hora que exceda su esperanza de vida original. Cambiando de tema, Light llegó al mundo en el 28 de febrero del año 1986, aunque en el anime el año en el que nace es en el 1989. Y como Justin, es de Piscis en el zodíaco. El personaje aparece en una posición similar a la de un crucificado tanto en la portada 12 como en la última del manga, y Light imita dicha posición en la secuencia final del anime y también en varios productos
productos de la franquicia. Su estatura, por cierto, es de 1,79 m según lo que se sabe, y el buen Kira pesaba exactamente 54 kilos. El manga es uno de los más importantes de toda la historia al ser el número 88 en la lista de los 100 más vendidos de todos los tiempos, lugar que alcanzó al contar con más de 30 millones de copias vendidas, lo cual es una cifra impresionante, más aún al saber que con tan solo 12 volúmenes publicados logró vender 2.5 millones de ejemplares por tomo, un número todavía más importante que el anterior. La obra comenzó a publicarse el 1 de diciembre de 2003 y llegó a su final 3 años después, el 15 de mayo de 2006, dejando su huella en un periodo muy importante para el manga. Su anime, por otro lado, estuvo a cargo del estudio Madhouse, responsables de Monster, Overlord, No Guns No Life y Hunter x Hunter de 2011, entre otros más. Tan revolucionario era el proyecto en su momento que el director de la animación literalmente rogó para poder unirse al equipo de producción, y estaba tan involucrado que hasta insistió en que Toshiki Inoue sea el encargado del guión, quien finalmente fue elegido como guionista y declaró ser un gran seguidor del manga original. El director mencionado es el gran Tetsuro Araki, que hizo lo suyo en otros proyectos como Attack on Titan, Vinland Saga y Guilty Crown, entre muchos más. Y Toshiki Inoue, el escritor, estuvo involucrado en un sinfín de trabajos entre los que se encuentran Yu-Gi-Oh!, Kamen Rider e incluso Dragon Ball Z. Volviendo a Death Note, en un principio los sucesores de él iban a ser sus hijos e iban a buscar vengarse de la muerte de su padre, pero se descartó la idea porque al equipo le pareció forzado y extraño el hecho de que el detective tenga relaciones sexuales con una mujer. Curiosamente, durante el desarrollo de Nier y Melo, sus diseños fueron intercambiados accidentalmente después de que Takeshi Obata escribiera los nombres incorrectos sin que Oba se diera cuenta a la hora de aprobarlo, por lo que sí, Nier se tenía que llamar Melo y viceversa. El primero cuenta con la voz de la actriz Noriko Hidaka, otro de sus papeles son Yuki Tsukumo, Shalnark y Satsuki Kusakabe, además de los que están viendo. Nier es un Virgo en el zodíaco, ya que el personaje nació en el 24 de agosto de 1991, aunque como el anime ambienta la historia 3 años más tarde, el año en la pantalla es 1994. Si se observa la insignia del personaje, se pueden encontrar las letras que están viendo ahora, las cuales forman Nate, su verdadero nombre. Por si a alguno se le pasó, Nier en verdad se llama Nate Rivers. Takeshi Obata dijo haberse inspirado en bocetos que había hecho de L con una apariencia más infantil a la hora de crearlo, y su nombre podría ser una referencia a sus similitudes con L, ya que la palabra Nier en inglés significa cerca, y el peliblanco era el que más cerca de suceder al detective estaba. De todas maneras, no hay nada confirmado al respecto. En Death Note hay 3 formas en las que puede morir un Shinigami. Una es que el Shinigami prevenga la muerte de un humano, como pudimos ver cuando Yelu salva a Mista al matar a un hombre que trataba de asesinarla con su libreta. La otra es que el Shinigami deje de matar humanos con su Death Note durante mucho tiempo, y por último, pueden morir si se rompen ciertas reglas del reino de los dioses de la muerte, en donde existen 9 niveles de castigo que van del 9 al 1, y cualquier castigo superior al nivel 3 resulta en la muerte del Shinigami. Un ejemplo en el que se puede aplicar un castigo de nivel extremo es matar a un humano sin usar la libreta. Solo puede haber 6 cuadernos activos con usuarios humanos al mismo tiempo, ya que si hay 7 o más se desactivan todos, y la palabra Shinigami significa literalmente Dios de la muerte, escribiéndose con los respectivos kanjis que componen el título. No tiene nada que ver con lo que vengo diciendo, pero Misa Mane y su alias Misa Misa son una referencia a la estrella de pop de los 80s llamada Lisa Lisa. Obata dijo haberse inspirado en varias revistas de moda en la creación de ciertos personajes, alegando que fue muy divertido crear el diseño de Misa porque disfrutó de las revistas que usó para basarse en ella. Por otra parte, según Oba, el escritor, Misa es el personaje más difícil de desarrollar porque le resultaba muy difícil meterse en la mente de una persona que haría cualquier cosa por quien ama, tal cual lo es la rubia. Esta vio la luz del día por primera vez en el 25 de diciembre de 1984 y de 1987 en la animación. Según el autor, Misa se deprimió después de que Light muriera y por ello se quitó la vida en un 14 de febrero, confirmando la teoría que muchos tenían acerca de su final. Su voz era la de Aya Hirano y la compartía con personajes como Lucy Herfilia, Konata Izumi o Migi de Parasite. Teru Mikami contaba con la interpretación de Masaya Matsukase, siendo Illumi Soldic, Shinichiro Sano y Cold Grace algunos de sus personajes. Y a Melo le daba vida a Nozomu Sasaki, el mismo que interpretó a Johan Liebhardt, a Tetsuo Shima y a Yusuke Urameshi. La icónica pistola que este último portaba se trataba de una Beretta 92 FS. Su nombre no tenía ningún significado especial, aunque su nombre real era Mijael, una variante de Miguel que significa el que busca a Dios. Y justamente siempre vemos a Melo llevando algún tipo de crucifijo. Muere en una iglesia y en la portada del 8º volumen vemos detrás suyo una estatua de la Virgen María en un altar. Todo esto no tiene ningún impacto, no obstante son detalles curiosos que suelen pasar desapercibidos. Oba dijo que su adicción al chocolate representa todos los dulces y que eso encaja con la historia de Estados Unidos. El
El cumpleaños del personaje, curiosamente, es el mismo día que el Día Nacional del Cacao para los americanos. Tal cual dije, el manga tiene 12 volúmenes, pero 12 que cubren la historia, porque existe un 13º tomo que contiene datos de los personajes, entrevistas a los creadores y más. En él podemos aprender varias cosas, como por ejemplo la interesantísima lista completa de los juguetes que Nier utilizó a lo largo del manga y del anime. Además, se nos informa que quien los consiguió fue el comandante Lester. También es ahí donde se afirma que la inteligencia de L es de 8 sobre 10, debajo de Light y Nier, que tienen puntuaciones mejores. De todas maneras, cuando le preguntaron al creador quién era el personaje más inteligente, este contestó que era L. Algo que parecerá obvio a muchos, pero que yo recién me entero, es que el personaje es casi 10 años mayor que Light, ya que nació el 31 de octubre de 1979 y de 1982 respectivamente, y su muerte lamentablemente fue el 3 de noviembre de 2004 y de 2007. Al eliminar la información sobre el caso de Kira, pareciera que L prefería que Nier y Melo perdieran o que mueran antes de dejarlos ganar con su ayuda, que si se analiza en profundidad es algo bastante oscuro viniendo del personaje. Si bien hay muchas películas, novelas y obras que forman parte del universo de Death Note, hay pocas cosas que son canónicas. La novela escrita por Nishio Ishin llamada Death Note Another Note se considera canon. En ella, el compromiso de Naomi con Ray Pember ocurre un año antes de lo que dicta la cronología oficial del volumen 13, lo que significa que técnicamente la pareja se casó 2 veces. En dicha novela también se menciona que L tuvo 2 sucesores antes de los 2 que conocemos. El primer niño era conocido como A, y al no soportar la presión de ser el sucesor del detective se quitó la vida, mientras que el segundo, apodado como BB, abreviatura de Beyond Birthday, se convierte en un asesino serial y se hace referencia a él en el 8º episodio cuando él está investigando a Naomi, donde la reconoce por el caso del asesino en serie BB de Los Ángeles. BB, por cierto, muere de un misterioso ataque cardíaco estando encarcelado, por lo que se rumorea que el motivo detrás de su muerte fue el Death Note de Light. Tal cual dije, hasta se escribió un musical en vivo sobre la franquicia, estrenado con gran recepción tanto en Japón como en Corea en 2015. Algo loco es que por alguna razón se escribió originalmente en inglés y después se tradujo al japonés. Que yo sepa, no hay ninguna encuesta de popularidad oficial sobre la obra, aunque esta lista en Ranker es una de las más votadas que encontré, en donde el top 5 lo conforman L, Ryuk, Light, Watari y Masuda, siendo los 5 personajes más apoyados por los fanáticos. El último justamente cumple años el 14 de diciembre, siendo del año 1978. A partir de ahora no especifico más los números del anime, así que siempre sumen 3 años más cuando menciono una fecha. Al personaje lo podemos ver con 25 años al inicio, y también se ve con 26, 30 y 31. Takeshi Obata afirmó que asignó un color a cada personaje a la hora de diseñar las portadas a color con el fin de lograr la atmósfera adecuada. Eligió el dorado para L porque el color está asociado al éxito y al triunfo, además de que se puede asociar a las posesiones materiales y a la riqueza, lo cual va muy bien con él, considerando que pudo construir una torre tan grande como para que opere todo su equipo de trabajo y con espacio suficiente para que viviera gente en ella. El escritor dice que L es su personaje humano favorito de la serie debido a que es más fuerte que Light, mientras que el artista también lo tiene de favorito, pero porque le gusta todo de él, tanto su personalidad como su apariencia. No obstante, se refieren a personajes humanos, por lo que seguramente el favorito de ambos sea Ryuk. Oba planeó la inteligencia y juventud de Light desde un inicio, sin embargo Obata no podía decidir su apariencia por sí mismo, hasta que su compañero lo describió como un estudiante brillante con honores que es un poco excéntrico, y el diseño se dibujó en la cabeza de Obata de inmediato, quien lo plasmó en el papel y lo convirtió en uno de sus personajes favoritos de dibujar. Al igual que Ryuk iba a tener un aspecto más humano al comienzo, L se había planeado como alguien increíblemente atractivo similar a Light, debido a que Obata lo había conceptualizado como un hombre simple pero guapetón. De todas maneras, se terminó decidiendo que sería mejor idea que la apariencia del personaje contraste con la del protagonista en lugar de ser similares. Justamente por lo atractiva que había hecho lucir a Naomi Misora el ilustrador, Oba pensó que sería buena idea mantener al personaje con vida para llamar la atención de muchos lectores. No obstante, el personaje era tan inteligente que la tuvo que matar antes de tiempo. Literalmente se comió un guionazo por el bien de la trama, ya que la tiparraca sabía demasiado, y desafortunadamente para ella era más hábil que el protagonista, y con el tiempo terminaría por resolver el caso. Aparte, el autor quería preservar la competitividad entre L y Light, así que F por Misora. A día de hoy no se sabe cuál es el destino de los personajes que usaron Death Notes. Se teoriza que van al mundo de los Shinigami por tener la entrada prohibida al cielo y al infierno, y otras de las teorías más populares es que entrarían en una especie de limbo en el que sufrirían muertes en bucle que serían equivalentes a la cantidad de personas que asesinaron
asesinaron con la libreta. Cuando Light murió y no fue ni al cielo ni al infierno, en un inicio el creador planeó que no exista nada más allá de la muerte, aunque en la película Death Note Rewrite de 2007, un Shinigami le pregunta a Ryuk qué pasó con su estadía en la Tierra después de dejar caer su cuaderno, y los fans creen que se trata de Light por su apariencia y por su deseo de conocer el mundo humano. De todas maneras, nada lo confirma. Según Oba, escribir la muerte de Light fue uno de los momentos que más le costó en toda la serie, declarando que al menos cumplió su objetivo de ser una especie de dios, ya que sus seguidores aún lo adoraban después de su muerte. Si bien las Death Notes pueden corromper a sus usuarios, la profundidad de la alteración psíquica de los mismos depende de qué tan intenso es el apego que tienen a su libreta, lo que se puede apreciar con Light y Misa. Mientras que uno tiene un cambio total de personalidad al liberarse del libro, la otra se siente confundida y ajena a todo. Oba junto a Obata trabajaron juntos en dos proyectos más aparte de Death Note, los cuales son Bakuman y Platinum End. La música del anime está compuesta sobre todo por Yoshihisa Hirano, quien también trabajó en Hajime no Ippo, Hunter x Hunter y Beyblade. El manga se publicó en nada más y nada menos que en la famosísima Shonen Jump, hogar de Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y muchísimos mangas más. El autor no hizo un shonen de peleas porque quería enfocarse en el suspenso y además no se sentía muy capaz a la hora de idear los combates. Aparte pensó que el tipo de obra que quería plantear no se veía seguido y quería refrescar la demografía plagueada de mangas centrados en la lucha. Igualmente, esto no le quitaba el miedo mientras esperaba la aprobación por parte de la revista, ya que consideraba muy difícil que publiquen Death Note dado el tipo de mangas que se solían ver en la Shonen Jump. Incluso Bata se preguntaba si los lectores de la revista disfrutarían de la serie porque existía poca acción por parte del personaje principal, y por lo oscuro que le resultaba el trabajo en general. No obstante, los resultados están a la vista de todos, que sorprendieron incluso a los mismísimos creadores. Con respecto a Oba, hay un rumor a su alrededor que afirma que Hiroshi Gamo, conocido por Totem Orakiman y otras obras publicadas en Shonen Jump, es el mismísimo Oba, aunque con otro seudónimo. También dicen que Yuka Asami y Yumi Hota son otras de sus identidades. Igualmente, es algo que jamás se podrá comprobar. Y es que sí, incluso en pleno 2024, Tsugumi Oba es un completo misterio. Se desconoce su apariencia y de hecho el nombre que usa ni siquiera es su verdadero nombre, y cualquier tipo de dato acerca de él, sea su cumpleaños o características físicas, seguramente sean un misterio por siempre. Cambiando de tema, los números de esperanza de vida que ven los Shinigami se basaron en una complicada ecuación matemática creada por Oba, pero como terminó olvidando la fórmula con el tiempo, Bata empezó a agregar números aleatorios. Gracias a lo que dice Rem, sabemos que los humanos poseedores de un Death Note no pueden ver la esperanza de vida de otros usuarios del cuaderno. La voz del Shinigami está a cargo de Kimiko Saito, actriz responsable de Golneri, Sofía y Miluki Soldic entre otros. Irónicamente, nunca vimos a Light con la edad inicial de L, quien tenía 24 años al comienzo de la historia, mientras que Kira empieza con 17 y termina con 23. Al personaje le llegó la hora el 28 de enero de 2010. Antes dije qué significaban los kanjis en su apellido, sin embargo Light, o Raito como se pronuncia en japonés, utiliza un solo kanji que puede significar luna o mes. El personaje es tan interesante que incluso el director del anime, Tetsuro Araki, dijo que seguramente habría tenido ganas de apoyar a Light si se encontrasen en el mismo plano, aunque seguramente el joven lo hubiera utilizado y matado si se hacían amigos, algo que nos demuestra lo bien escrito que está el personaje y lo otaku que es Araki. Datazo súper importante y relevante, Light es ambidiestro, ya que lo vimos manejarse con ambas manos con facilidad, y junto a L hizo un cameo en el anime de Full Metal Panic hace unos años. El final estaba planeado desde el comienzo, o al menos varios detalles de él. Oba inicialmente consideraba la idea de que sea L quien venciera directamente a Kira, pero terminó cambiando ciertos aspectos dando como resultado lo que vimos. El anime es tan bueno que cuenta con una puntuación de 8,9 sobre 10 basado en más de 394.000 reseñas en IMDb, mientras que en el famoso sitio Rotten Tomatoes tiene una impresionante aprobación del 100% por parte de la plataforma y un 96% por parte del público. Hasta el opening es icónico contando con 21 millones de vistas en el video oficial de YouTube, mientras que el primer ending tiene casi 9 millones. Y en los créditos del segundo ending vemos a Light escribiendo en japonés Setsubo Biri en su Death Note, que es justamente el nombre de la canción que se escucha en el cierre.